Empieza e invite a todos los compañeros. No, mejor que invite a la despedida. Haga lo que quiera menos casarse, oiga. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, Licen. ¿cómo están? Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo Buenos días, saludarles. licenciado. Buenos días, Licen. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, buenos Licen. días. Esperando Bien, que este Licen. nuevo año, cada uno de ustedes Buenos logre días, sus Licen. metas, objetivos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Las bendiciones, los propósitos tratados y que este año 2024, pues, Dios nos bendiga a todos, ¿no? Salud, especialmente lo que es el amor, la felicidad, el dinero dentro de nuestros hogares, ¿no? Deseándoles el Amén. mejor de los éxitos y que este nuevo año, pues, sea de objetivos cumplidos, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias. De igual manera, chicos, ya les extrañaba. Decía, ¿qué pasó con el intensivo? ¿Qué sucedió? Ya 15 días sin ustedes, ya pues les hacemos muchísima falta, ¿no? Bien, ahora vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Sí, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente del humanismo, ¿no? No se olvidará, por favor, especialmente los compañeros que son nuevos, revisar directamente lo que son las clases grabadas, ¿no? Buenos Que es días, importante. licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días, para que obviamente después no tengamos contratiempos, ¿sí? Directamente al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, Licen. Excelente, muy bien. Ahora, el tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy es acerca directamente del humanismo, ¿no? Prácticamente tanto el humanismo como el renacimiento fueron etapas en donde se establecieron parámetros, ¿sí? Basándose directamente al ser humano, ¿no? El humanismo, que prácticamente fue un enfoque en estudiar al ser humano como tal, las actividades, las características, las virtudes y la belleza que tiene el ser humano, ¿no? Y directamente apartándose, ¿sí?, de las perspectivas religiosas, ¿no? Es decir, ya no colocar a Dios como el eje central del universo, sino más bien al ser humano, ¿no? Y tanto el Renacimiento como el humanismo prácticamente trataron de establecer la belleza que tiene el ser humano, ¿no? Como ustedes saben, aquí tenemos un personaje sumamente famoso, ¿sí? En la imagen de aquí. ¿Quién será este personaje? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. Fue uno de los personajes que prácticamente logró, en este caso, dar una serie de aportaciones en nuestra sociedad, ¿no? A más de ello, aquí también podemos observar lo que son algunos humanistas y aquí una imagen que prácticamente representa, ¿no? La cercanía que tiene el ser humano con Dios, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos la imagen del hombre de Vitruvio, ¿sí? Prácticamente el humanismo se enfocaba en destacar lo que son actividades y características propias del ser humano, ¿no? Pero obviamente pues sin despegarse totalmente de la religión. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía pues que el ser humano está compuesto por dos aspectos fundamentales. El primero, la fe. Si recordamos un poquito qué era la fe. Creer en algo. Dicen que lo La escucho creencia, entrecortado, creer no sé en quién. algo. Creer en un solo Dios. Creer sin ver, Licen. Ya, muy bien, excelente. Ya puede ser, muy bien. ¿Qué más era la fe? Tener esperanza, dice. Tener la Ya, fe muy en uno bien. mismo. Tener la fe en uno mismo, tener mente positiva para todas las actividades que uno se puede realizar. Tener fe. Excelente, muy bien. La fe Pensar que prácticamente tenemos fe. También es creer en algo que no se excelente. ve. La creencia en algo superior. Muy bien, excelente. Entonces, miren,
hoy en día prácticamente se establece de que el ser humano está compuesto por estas dos facciones, ¿no? Sí, tiene fe, independientemente sea religioso o no sea religioso, el ser humano está compuesto por esta virtud, ¿no? Y la otra que es la razón, ¿sí? Como ustedes saben, la razón pues es el cúmulo de conocimientos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se enfocó en detallar las bellezas que tiene el ser humano, ¿sí? Pero obviamente también detallando lo que es la perspectiva religiosa, ¿no? Pero aquí prácticamente con el desarrollo del humanismo se enfocó más en estudiar al ser humano que directamente darle paso pues a Dios en general, ¿no? Ahora, ¿qué es el humanismo? ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, por favor, me ayuda. La señorita Gladys Omaira, por favor. Ya, buenos días. Buenos días. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, también conocido como humanismo renacentista, es una doctrina filosófica y cultural que surgió en la Europa del siglo XVI. 14. Antes del Renacimiento, movimiento al que se mantuvo muy vinculado, aunque el concepto general del humanismo es mucho más amplio. El humanismo se inspiró en la cultura y los pensamientos clásicos de la antigua Grecia y Roma. Priorizó la razón humana por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo, en oposición a las ideas tradicionales y las creencias de la religión ortodoxa. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí prácticamente el humanismo tuvo como punto de partida, pues, en Europa, ¿no? Hablando más o menos del siglo XIV, y que prácticamente tomó ideas, pensamientos, leyes, normativas, visiones, en este caso, de filósofos de la antigua Grecia, ¿no? Uno de ellos, Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito, Diógenes, bueno, tantos personajes emblemáticos que prácticamente aportaron con su conocimiento en la antigua Grecia, ¿no? Y la mayoría, pues, de estos pensadores prácticamente lograron tomarse en cuenta para el desarrollo directamente de esta nueva corriente, ¿no? Que prácticamente, sí, se estableció como al hombre, sí, dentro de la cosmovisión, dentro del desarrollo, desde el punto de origen de la sociedad, establecer directamente las características propias, la razón, la inteligencia, las virtudes, y sobre todo directamente detallar las grandes habilidades que tiene pues el ser humano, ¿no? Estableciendo como prioridad la razón sobre la fe. ¿Sí? Prácticamente, como ustedes saben, al día de hoy, tanto la fe y los conocimientos van de la mano y siguen avanzando con el pasar del tiempo y cada uno pues mantiene sus propias características, ¿no? Pero sin embargo, dentro del humanismo prácticamente se basaron la enseñanza de los pensadores de la antigüedad, en la antigüedad de Grecia, ¿no? Si hablamos de entre los filósofos más representativos, hablamos de Aristóteles, ¿no? Él era un personaje sumamente inteligente, él salía directamente a la plaza, justamente como la imagen que tenemos acá, y empezaba pues a conversar, empezaba pues a hablar, ¿no? Y obviamente pues muchos de sus estudiantes prácticamente tomaron lo que es la información de todo lo que él mencionaba, ¿no? Otro de estos personajes emblemáticos también fue Platón, y pues y su obra más famosa conocida como El mundo de las ideas, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente todo ser humano ya viene con la inteligencia porque viene de un mundo lleno de conocimiento, lleno de razón, ¿no? Entonces, él decía que las cosas existen solamente porque uno lo piensa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están pensando que tienen una clase conmigo en este momento, es porque yo también estoy pensando lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente una serie de ideas, pero enfocándose directamente al pensamiento del ser humano, ¿no? Ahora, origen del humanismo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita
Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña, por favor. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Origen del humanismo. Origen del humanismo. El humanismo se origina en Italia durante el siglo XIV. 14. En las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, con los poetas y pensadores Dante Alighieri, 1265 y 1321. Francesco Petrarca, 1304-1374. Y Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375. Fue a partir del 1450 con la invención de la imprenta que el humanismo alcanzó sus apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. El intelectual italiano Giovanni Pico de Talla Mirandola fue el primero en designar el término humanismo para designar al movimiento. Más tarde alcanzaron notoriedad los filósofos Erasmus de Rotterdam, 1466 a 1536, y Michel de Montaigne en 1533 a 1592 como dos de los más célebres humanistas europeos de la historia. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el origen del humanismo, ¿no? Prácticamente tuvo un punto de desarrollo en Italia, ¿no? Las dos ciudades más representativas, pues, en Florencia y Venecia, ¿no? Y aquí aparece, pues, una serie de personajes, ¿sí? Que prácticamente dieron grandes aportaciones, ¿no? Tanto en literatura, en historia, hablando de la retórica, ¿sí? Hablando de la filosofía, bueno, grandes personajes que prácticamente aportaron grandes cambios, detallando pues la participación del ser humano, ¿no? Uno de estos pensadores, pues, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, que prácticamente fueron los pioneros, ¿sí? Para que el movimiento del humanismo lograra fortalecerse en el siglo XIV, ¿no? A más de ello, prácticamente en los años de 1450 aparece este gran invento, la imprenta, ¿sí? Esto prácticamente permitió que nuevas ideas sean transmitidas directamente por libros, por documentos, por folletos, con la finalidad que prácticamente todo el mundo logre captar el avance directamente de estos nuevos pensadores, ¿no? Gutenberg, que prácticamente fue el personaje que desarrolló la imprenta, permitió directamente que todas las ideas, sí, tanto del humanismo, del renacimiento, lograran llegar pues por todo el mundo, ¿no? Y después, obviamente, fueron apareciendo personajes como Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, que prácticamente destacaron algunas obras en el caso del ser humano, ¿no? Hablando de la belleza, hablando de las virtudes y sobre todo, pues, separándose del pensamiento religioso, ¿no? Y a no tomar a Dios directamente como el punto de origen de todas las cosas, sino más bien estudiar al ser humano, ¿sí? Ahora, vamos a detallar las características propias del humanismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Muy bien. El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? El señor Milton Giovanni, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, muy buenos días. Buenos días. Características. Entre las principales características del movimiento se destacan el antropocentrismo, consistía en la idea de ser humano como el centro de todas las cosas.
en opción al pensamiento teológico de la Edad Media, en la que Dios era el centro de la vida, la figura de Dios creador. Seguía siendo relevante, dado que cumplía un rol fundamental en la concepción del universo, el uso de la razón sobre la fe. Se consideraba a la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia. La difusión de los conocimientos y la educación permitieron que la población se empodere y deje de ser ignorante. Durante la Edad Media, solo el clero y la nobleza tenían acceso al conocimiento. El interés por la filosofía y las ideas clásicas. Se retoman las ideas de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media. El rechazo a los principios y las tradiciones de la Edad Media llevó al movimiento a mantener un énfasis por separar a la Iglesia de los desempeños del Estado. Excelente, señor. Muy bien, Dios, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las características, en este caso hablamos el antropocentrismo, ¿no? Que prácticamente es colocar al ser humano en el punto o en el origen de todas las cosas y ya no directamente establecerlo pues a Dios, ¿no? Prácticamente fue una oposición muy clara al pensamiento religioso, ¿no? Aquí otra característica que también cambió fue la figura del Dios creador. Si bien es cierto, la mayoría de los humanistas eran sumamente religiosos, ¿no? Por ende, prácticamente ellos, al tener lo que es una idea de la razón, una idea del cúmulo de conocimientos, ¿sí? También respetaban lo que eran las enseñanzas directamente de la religión, los libros directamente, en este caso, y sobre todo, pues, tenían, pues, una veneración directa, pues, a Dios, ¿no? Pero además de ello, prácticamente centraron todos sus estudios al ser humano. Otra característica importante fue el uso de la razón sobre la fe. Ahora, pregunta, ¿será más importante tener razón o tener fe? O a su vez, ¿será más importante tener fe o razón? ¿Qué opinan ustedes? Tener fe. Las dos cosas, Tener licenciado. fe, digo. Las dos deberían ir de la mano. Las dos cosas, también. licenciado. La fe mueve montañas. Excelente. Muy bien, excelente, muy bien. Ambas posturas, obviamente, pues van de la mano, ¿no? Que si bien es cierto, para aquellos años prácticamente lograron el establecer, en este caso, de que la razón o el conocimiento tenían que ser más importantes sobre la fe. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito, la iglesia, ¿sí?, estuvo por algunos años teniendo el control administrativo, político, religioso y sobre todo del conocimiento también, y eso en su momento también no permitió que leyes, teorías, normativas aparecieran con el pasar del tiempo, ¿no? Sin embargo, a dar paso al humanismo y al renacimiento, la razón, que es el cúmulo de conocimientos, poco a poco directamente empezó a tener bastante fuerza, ¿no? Y estar a la par directamente tanto a la fe, al pensamiento religioso con el conocimiento, ¿no? Y prácticamente para aquellos años, obviamente, el establecer virtudes que tenía el ser humano lo establecía con la finalidad de establecer la inteligencia, el origen del ser humano y tomar como punto de partida directamente al hombre y ya no directamente pues a Dios, ¿no? Que prácticamente la razón y la fe para aquellos años obviamente estaban pues de la mano en general, ¿no? Pero ojo, en este caso no directamente podemos decir que los humanistas no eran hombres de fe, eran hombres de fe, ¿no? Pero también directamente destinaban tanto su tiempo a la religión como al desarrollo de nuevos conocimientos, ¿no? Otra característica importante fue la difusión del conocimiento y la educación, ¿no? Si bien es cierto, aquí prácticamente el conocimiento, la educación, solamente tenían pues las personas
privilegiadas, de aquellas personas que contaban con grandes recursos, y además de ello, prácticamente solo los sacerdotes en los monasterios, en este caso, eran los únicos encargados de brindar educación, ¿sí? Pero solamente para aquellas personas que podían costearlo. Ahora, en el caso del ciudadano, de la población en general, no todos ellos directamente tenían acceso a la educación, ¿no? Y obviamente, al desarrollo directamente de estos personajes, de estas nuevas normativas, a la creación directamente de la imprenta, esto prácticamente permitió que toda la población en general logre directamente ser instruida, ¿no? Otro cambio también importantísimo, el interés por la filosofía y las ideas clásicas, ¿no? Estableciendo pues normativas, buscando lo que son informaciones acerca de personajes, acerca de filósofos bastante importantes de la antigua Grecia, de Roma, y sobre todo manteniendo pues un interés sumamente importante en el conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué es la filosofía? ¿Qué significa el término filosofía? Sabiduría, Alice. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué significa filosofía el término? Que saben todo, inteligente. Amor a la sabiduría. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué significa o qué es filosofía? Creo que es el amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Excelente. Algunos pensadores de la antigüedad, en el caso de Grecia, manifiestan que la filosofía es la madre de todas las disciplinas. Porque aquí vieron tanto la matemática, la historia, la geografía, la psicología, y que dio paso pues al estudio de nuevas disciplinas, ¿no? Ahora, otra característica importante, el rechazo a los principios y las tradiciones de la Edad Media, ¿no? Aquí directamente, pues, la iglesia tenía el control de todas las actividades dentro de las políticas de gobierno, dentro del Estado, pero gracias directamente al conocimiento empezó, pues, a tener una gran separación. De un lado, la religión, y de otro lado, directamente la razón o el conocimiento, ¿no? Otra característica importante del humanismo, hablamos de la idea de un individuo libre, es decir, prácticamente de que todo individuo tenga la libertad, en este caso, de entender la Biblia, de interpretarla a su manera y ya no necesariamente tener lo que es la presencia de un sacerdote, de un monje, de un fraile que logre pues interpretarla, ¿no? Aquí directamente pues podemos detallar la gran aportación en el desarrollo de la imprenta, hablamos directamente del lenguaje común, ¿sí? Que prácticamente facilitaba la comunicación entre la población en general y sobre todo también la creación de academias, universidades y que obviamente dio paso, en este caso, para que se crearan más aspectos o más sitios en donde la razón, el conocimiento y la educación crecieran, ¿no? Y dentro del movimiento humanista, ¿sí? Aparecieron los derechos humanos que nosotros lo conocemos el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos tenemos nosotros? A la religión. ¿Derecho? ¿Tenemos derecho a la religión? ¿Será? No. A la libertad. A la educación. A la libertad de expresión. Libre de expresión. Muy bien, la libertad de expresión. Excelente. A la ¿Qué más? educación, a la salud. Vamos a nombrar 5 nada más. A ver, el derecho a la libertad de expresión. Muy bien. Otro derecho. A Educación. trabajar. Derecho de trabajar. Derecho a la Derecho a la educación, a la salud. Muy bien. A la Excelente. Al amor. Libertad de Derecho al pensamiento, trabajo. libertad de pensamiento, libertad de expresión. Ya. Libertad a de jugar. pensamiento, libertad de expresión. Ya, muy bien. A la excelente. Derecho a la vida. Muy bien. Excelente. No, miren. A la familia. A la familia. ¿Será un derecho o no será un derecho? ¿Qué opinan ustedes, la familia? Derecho a la información. Sí, ¿Será o no será derecho a la familia? es un derecho. Sí, es derecho a la familia. Es un derecho respetar a nuestra familia. Sí. A ver,
Derecho, el tener o respetar. A ver, vamos acá. ¿Todos tienen familia? Sí, Sí. pero derecho a respetar, licenciado. No derecho a tener. Excelente. Muy bien. A respetar. Bueno, Al en este tener caso, ya. pues, directamente, como ustedes saben, si bien es cierto, todos no tenemos familia, ¿no? La gran mayoría obviamente lo pueden tener, otros directamente no lo pueden tener, y ya son aspectos. Ahora, el derecho a respetar, el derecho directamente a tener lo que es una idea, en este caso, de cuidar, de preservar, ¿sí? De establecer un cuidado a otro ciudadano, sí, que prácticamente puede ser o no puede ser tu familia, obviamente pues establece un derecho de convivencia que se le conoce, ¿no? Entonces, miren, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho directamente a la libertad, y derecho directamente a, en este caso, a la expresión, que obviamente pues todos lo tenemos en general, ¿no? Todos esos derechos y la gran cantidad que nosotros también tenemos al día de hoy es prácticamente derechos que surgieron dentro del humanismo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de algunos representantes que aparecieron dentro del humanismo, ¿no? Erasmo de Rotterdam, el español, el francés Michel de Montaigne, 1533-1592, el español Juan Luis Vives, 1493-1540, el italiano Leonardo Bruni, 1370-1444, que fueron la época en donde nacieron y murieron, ¿no? El inglés Tomás Moro, 1475-1535, el español Antonio Martínez de Cala. Si bien es cierto, la mayoría de estos personajes prácticamente detallaron la belleza que tiene el ser humano, ¿no? Las virtudes, los defectos, que obviamente todos los tenemos, ¿no? Por ejemplo, una virtud que tiene el ser humano, ¿cuál será? La belleza. La belleza. La caridad, la justicia, El trabajo. La Una personalidad. virtud. Ya, muy bien. A ver. la caridad. La inteligencia puede ser, sí. Ya, muy bien, excelente. Una virtud que tiene el ser humano, y de hecho tenemos un montón. A ver, ¿qué virtudes tenemos? 3 nomás vamos a mencionar. ¿Qué virtud? La humildad, Ya, La puede ser, muy esperanza. bien. la honestidad, La La caridad. honestidad, ya, muy bien. el amor, la valentía. Ya, ¿el amor será una virtud? No, es un Sí. sentimiento. No es un sentimiento. Cumplimiento a lo que se tiene que hacer las puntualidad. cosas. La puntualidad, la fraternidad, la paciencia, bueno, pues una serie de virtudes que tenemos, ¿no? Ahora, un defecto. ¿Cuál es el defecto que todo ser humano tiene? Llegar Impuntualidad. Mal atrasado. carácter. Impuntualidad. Ya, La puede ser. irresponsabilidad. La irresponsabilidad. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? Otro Puede ser defecto que tiene el ser humano. La deshonestidad. Llegar La atrasado avaricia. siempre. la avaricia, Ya, muy bien, excelente. Entonces, envidia. miren, Dormilón. así como tenemos los seres humanos, lo que son virtudes, obviamente tenemos defectos, ¿no? Pero prácticamente se conjugan dentro del ser humano, ¿sí? Ahora, vamos a hablar el impacto del humanismo, ¿sí? Ahora, yo le voy a dar lectura, por favor. Algunos impactos importantes que generó el humanismo fueron la restauración de varias disciplinas que fomentaban el conocimiento y que formaban parte de la antigüedad greco-romana, ¿sí? La revolución en la educación con la difusión de artículos, la apertura de universidades, la revalorización de la literatura, el arte, que resultó un gran aporte a la cultura, ¿no? Ahora, dentro de los grandes aspectos, hablando de los pensadores, de los filósofos,
fomentando lo que es el conocimiento y desarrollando pues grandes disciplinas, ¿no? La historia, la filosofía, la literatura, la matemática, la física, la psicología, bueno, grandes materias que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo pues aquí directamente dentro del humanismo se da lo que es una gran aportación para crear universidades y aquí directamente aparece lo que se conoce como la escuela secundaria o el colegio que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos pues una serie de etapas para que el ser humano pues gane conocimiento. En la escuela, colegio, universidad, y algunos historiadores también dicen en la vida, ¿sí? Entonces, miren, son parámetros en donde prácticamente ha permitido que el ser humano pues logre adoptar conocimientos, ¿no? Aquí también nos habla otro impacto importante del humanismo, fue el desarrollo de la literatura, del arte, ¿no? Por ejemplo, la novela, una de las novelas famosísimas, creadas directamente por uno de los personajes también célebres en la literatura. Romeo y Julieta, ¿quién creó esa novela? Shakespeare. Ya, muy bien, ¿su nombre era? William Shakespeare. William Shakespeare. Excelente. Shakespeare. Shakespeare. Fue un personaje que prácticamente hablaba, ¿sí?, de los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, en la novela que él creó, Romeo y Julieta, ¿qué tipo de sentimientos afloran dentro de esa gran novela? Mucho Amor. Mucho amor. Muy bien, ¿qué más? Romance. Romance, desgracia. Ya, muy bien. Sentimiento, pasión. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, habla directamente de los sentimientos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Ahora, pregunto, ¿todos tenemos un sentimiento de amor? Sí. Sí. Sí, licenciada. Sí. Todos Bien. tenemos un sentimiento de amor. ¿Tenemos un sentimiento de tristeza? También. También, Sí. licenciada. Todos. Excelente. Tenemos sentimientos, en este caso, de agonía, de alegría, en este caso, Sí, pues, licenciado, características sí. propias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, miren, eso prácticamente detallaba el humanismo, ¿sí? Las virtudes, la belleza que tiene el ser humano, tanto en los sentimientos como en las facciones principales, ¿no? En el caso del Renacimiento, aquí directamente aparece una técnica conocida como el retrato desnudo y que obviamente pues pintaba el cuerpo de las personas sin ropa, sin nada, detallando pues la gran belleza que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Prácticamente aquí podemos detallar que el humanismo como tal logró tener lo que es una relevancia sumamente importante desde el siglo XIV hasta directamente el siglo XVII, ¿no? Hablamos directamente de la razón, del conocimiento y sobre todo fue una manera para compartir lo que es la superstición. ¿Qué es esto? ¿Qué es la superstición? ¿La qué, perdón? La superstición. Por ejemplo, digamos, yo en este momento rompí un vidrio. ¿Qué quiere decir cuando una persona rompe un vidrio? Que tenemos mala suerte. Dicen que es mala suerte. Tiene mala suerte. 7 años de mala suerte. 7 años de mala suerte. Ahora, ¿será verdad o será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Superstición. Mentira. Son supersticiones. Es un mito. Excelente. Entonces, miren, por ejemplo, una de esas aportaciones para que el conocimiento, la razón se desarrollara, prácticamente fue para combatir directamente esta superstición, ¿no? Y algunas más. Otros, por ejemplo, decían, y bueno, mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Que si nosotros salimos 12 de la noche y nos encontramos a un gato negro que cruzó al frente de nosotros, ¿qué significa eso? Era mala suerte. Que muere el gato. Son supersticiones. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la superstición prácticamente es información que no está comprobada, pues
al 100%, ¿no? Hoy en día tenemos una gran cantidad de ellas, por ejemplo, en el caso de los gatos, en el caso directamente del vidrio, o peor aún si caminamos debajo de una escalera. Bueno, tenemos grandes supersticiones hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, una de ellas prácticamente, y que se establece hasta el día de hoy, es la mala suerte y la buena suerte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que existe eso? No. Depende de la creencia. Hay personas que sí creen y se les cumplen las cosas. Sí. Creyentes. Los que creen llaman a la mala suerte. Cumple, depende de la creencia. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, la superstición se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Pero con el desarrollo del conocimiento prácticamente siempre están separados. Es decir, ahora, si alguien quiere crear nueva ley, una teoría o cualquier situación, se basan directamente al método de comprobación. Es decir, mostrar con pruebas reales que prácticamente existe cualquier teoría, cualquier ley y es aceptada, ¿no? Mientras que obviamente no tengan lo que es la validez del caso, obviamente siguen siendo solamente solo superstición, nada más, ¿no? Pero en fin, son valores, son tradiciones que prácticamente detallan lo que es la maravilla del ser humano, del hombre en general, y que obviamente cada día nosotros seguimos aprendiendo más, ¿no? Y tanto el conocimiento, la fe, ¿sí? Sigue siendo factores fundamentales en el crecimiento de todos los seres humanos y que siempre van encaminados de la mano en general, ¿no? Ok, bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna. Sí, ¿no? Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, especialmente los compañeros que son nuevos, revisar las clases grabadas, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, me escriben tranquilamente a mi chat, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y éxitos en este nuevo año. Cuídense mucho. Gracias, Lice.